Y invitamos en este momento a la licenciada Inés Andrade. Ella es ingeniera comercial de la ESPE, licenciada en negocios internacionales de la UDLA. Se encuentra cursando actualmente la maestría en gestión y dirección aeroportuaria y aeronáutica de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Se ha desempeñado en varios cargos en TAME y actualmente es la gerente de división comercial en la misma empresa pública. El día de hoy nos va a hablar sobre los derechos y compensaciones a los usuarios del transporte aéreo. Gracias, buenos días. Igual me contenta mucho ver personas conocidas. Un saludo de parte de nuestro gerente general de TAME, felicitando por ese tipo de actividades. Y también invitar al tema de trabajar en conjunto con la Superintendencia de Control de Mercado, porque ya hemos pasado algunos temas interesantes que necesitamos que se involucren más y entiendan mucho el tema de la industria, que es una industria obviamente particular como cualquier otra. Yo me voy a enfocar bastante, ya Paulina nos dijo mucho sobre el tema de las compensaciones, que también hay parte en esta exposición, pero me voy a enfocar bastante más bien en el tema del marco regulatorio, del marco legal. No es mi fuerte, no soy abogada, aquí están los expertos, pero es algo muy complicado de entender, y es derechos y compensaciones a los usuarios del transporte aéreo. El tema del marco legal. Bueno, aquí como podemos observar es para entender que todo el tema de las compensaciones está regulado primero desde un punto de vista de estados, un punto de vista mundial, iniciando con el tema del Convenio de Varsovia de 1929. Esto es obviamente derecho aeronáutico internacional privado, y lo que obviamente aplica en ese momento es el Convenio de Montreal, que tiene que ver con el derecho internacional. Luego tenemos el tema de las normas en la Comunidad Andina, que es el tema de la decisión 619, que es lo que nos tiene que ver con los países que somos integrantes. Luego ya más internamente tenemos las regulaciones de la Dirección de Aviación Civil a través de su resolución 381, que habla obviamente de los derechos y obligaciones de los usuarios transportistas y operadores de servicios de transporte aéreo doméstico regular en el Ecuador. Y adicionalmente las aerolíneas tenemos procedimientos internos. En el caso, por ejemplo, de TAME, tenemos un área que es de productos y servicios, en donde justamente se analizan todas estas políticas que inclusive no están incluidas en estas normas y estas leyes, pero que hacemos ciertas concesiones. Por ejemplo, en el caso de una cancelación por temas meteorológicos. Obviamente no es algo imputable a la aerolínea, pero conscientes de que tenemos que dar un servicio, se hacen ciertas concesiones en temas de cambios de fecha o cambios de ruta sin que tengan que pagar algún tipo de penalidad, porque obviamente tampoco es imputable al pasajero el tema meteorológico. Para conversar un poco más, igual del tema del convenio de Montreal, esto viene, como les decía hace un rato, del sistema de Varsovia, luego el convenio de Montreal, y luego si ninguna de las dos aplica, si hay temas específicos que ninguna aplica, viene el tema del derecho doméstico, que es lo que hablábamos de la DGAC, y luego algún tratado bilateral o multilateral, que en este caso es el tema del Pacto Andino. ¿Qué es lo que dice el tema del Convenio de Montreal de 1999? Habla de la responsabilidad del transportista ante la ocurrencia de al menos alguno de los siguientes supuestos. Son 3. Daño que cause la muerte, heridas o cualquier otra lesión corporal del pasajero cuando el accidente causante del daño hubiese tenido lugar a bordo de una aeronave o durante las operaciones de embarque y desembarque. El segundo supuesto, daño que causase la destrucción, pérdida o avería del equipaje o de la mercancía cuando el acontecimiento que ocasionó el daño haya tenido lugar en el transporte aéreo. Y la tercera, que es justamente lo que nos conversaba Paulina y es el tema de la DGAC, es el daño que causara en el retraso del pasajero, del equipaje o de la carga. ¿Cómo se hacen este tipo de compensaciones? ¿Con qué tipo de moneda? Se maneja a través del DEG, que es el Derecho Especial de Giro, que es la moneda del FMI. Obviamente se lo maneja a nivel mundial porque en el Convenio de Montreal pertenecen 122 estados. ¿Ya? Eso se hace a través de la Dirección de Aviación Civil y cada país ratifica o no si quiere pertenecer. En el caso de Ecuador somos parte del Convenio de Montreal y se toma obviamente el tema de una moneda que pueda incluir, aquí es el tema de los euros, la libra esterlina, el dólar, y el significado más o menos es de un DG, significa 1.5 dólares más o menos, 1.11 euros. ¿Qué es lo que habla Montreal?
que es un tema más macro. Inclusive ellos se meten mucho igual con el tema de la responsabilidad en el tema del pasajero, inclusive por temas de la responsabilidad que tienen el tema de derrame de bebidas calientes, por ejemplo, en un vuelo, agresiones de otros pasajeros hacia los pasajeros, todo el proceso que tiene que ver con embarque, desembarque. Aquí hay un tema particular que le llama la IATA, que se llama el síndrome de la clase turista, que tiene mucho que ver. Es una trombosis venosa profunda que se da en la parte de atrás de las piernas por estar mucho tiempo sentado en una clase turista, obviamente, el asiento no es tan cómodo. Y hay un tema también de lesión física y o mental, que obviamente eso tiene una connotación legal mucho más fuerte, porque el poder demostrar que le afecta psicológicamente o mentalmente a una persona ya es un tema más complicado. Pero eso habla el artículo 17 del Convenio de Montreal. ¿Cuáles son los límites de responsabilidad que establece el convenio? En el artículo 21.1 habla de responsabilidad objetiva en el caso de muerte o lesiones, le pone un tope mínimo de hasta 113.100 DG. En el tema del equipaje, 1.131, y en el tema de cargo por pérdida, por cada kilo se compensa 19 DG, que más o menos son como 20 o 21 dólares. Aquí habla también de las defensas disponibles que tiene el transportista, en este caso las líneas aéreas, si hubiesen reclamos superiores a 113.100 DG. El transportista puede no ser responsable si prueba que el daño no se debió a la negligencia o a otra acción u omisión indebida del transportista o sus dependientes o agentes, o el daño se debió únicamente a la negligencia o a otra acción o omisión indebida de un tercero. Igual, hay un tiempo establecido. Montreal igual pone un tiempo establecido para el tema de los reclamos, ¿ya? Por ejemplo, esto es el tema de las pérdidas de equipajes o temas de carga. Tienen hasta 7 días para hacer el reclamo a partir de la fecha del evento. Para el tema de equipaje, para el tema de cargo 14 días y para el tema de demora de los vuelos tienen 21 días. Esto obviamente lo tienen que facilitar por escrito. Más adelante, en el tema de las responsabilidades del transportador, dice que tenemos que tener nosotros canales abiertos para que las personas puedan poner sus reclamos, ¿cierto? A través de página web, un sistema, en todos los puntos. El PIR, que es el formato que se llena para el tema de los reclamos de equipajes. ¿Por qué sale esto? Porque en ausencia de la protesta aeronáutica no se puede hacer el reclamo. O sea, si no se hace reclamo, no hay evidencia, entonces no tenemos nada que compensar. El tema de la aplicabilidad. Aquí en el Ecuador, como les decía hace un momento, estamos regidos por el tema de la resolución 381 de la Dirección General de Aviación Civil, que fue aprobada el 15 de julio del 2005, y la decisión 619 de la Comunidad Andina. Esto habla específicamente, ahí sí, ya más interno, de los derechos a compensación por retrasos, cancelaciones, sobreventas, interrupción del transporte, denegación de embarque, tránsito y conexiones y compensaciones adicionales que se tengan que dar. Y el tema de la DGAC va mucho más allá en temas que no están considerados. Por ejemplo, la pérdida del boleto, que se hace cuando pierden los boletos, el reembolso por causa imputable a la aerolínea, vuelos desviados, o sea, cuando un vuelo ya inicia, el vuelo de quién depende si se desvía por temas climatológicos, sistema de atención al usuario por aerolínea, autoridad y agencias de viajes. Y aquí es importante porque ingresa las agencias de viajes como un actor súper importante para nosotros. Nos pasa frecuentemente, tenemos muchos problemas, de hecho lo vimos el otro día con la Defensoría del Pueblo, tenemos muchos problemas de contactibilidad con el cliente, porque las agencias de viajes tienen recelo de facilitar el contacto del pasajero, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque tienen temor que la aerolínea se le cruce y vaya directamente a la cuenta, o inclusive hay empresas públicas que manejan su producto corporativo y el contacto que ponen es de la persona que maneja la cuenta y no del pasajero. Entonces, eso obviamente nos complica a todas las aerolíneas en el momento que hay un tema de un cambio de itinerario y si uno quiere contactarlos para avisar, no hay manera de contactarlos y se vienen los problemas en el aeropuerto. Pero para esto, la resolución 381 de la DAC sí tiene un punto en donde responsabiliza a las agencias de viajes, que es su obligación ponerlo, y estamos nosotros haciendo una campaña con ellos para que sepan esto, que a la final quien es el perjudicado es el pasajero, que es el cliente de ellos y el cliente nuestro, a la final. Esto es lo que les hablaba, este es el tema del guía del usuario de la DGAC. La DGAC imprimió un número importante, están en todos los puntos de ventas de las aerolíneas, están en los aeropuertos.
y está básicamente en estos 4 puntos que habla del tema de la compra del boleto, la espera en el aeropuerto, los derechos y obligaciones, el traslado de su equipaje y cómo acceden a sus compensaciones. El 1, referido a la compra del boleto, ¿cuáles son los derechos? Ya lo había dicho Paulina, no quiero redundar mucho en esto, pero está hablando justamente del tema de la información clara, el tema del detalle de las tarifas, que tiene que estar cuál es la tarifa neta, cuáles son los impuestos, el kilo de combustible y todos los valores que sean adicionales, que sea claro los valores que tienen que pagar. La disponibilidad para adquirir boletos, es decir, que esté abierto a todos los canales, agencias de viajes, página web, centros comerciales. Protección y confidencialidad de la información de los datos personales que se entrega. ¿Ya? Tiene derecho el pasajero, obviamente son datos totalmente personales. Y el tema del documento impreso en el caso del boleto. Bueno, ahora tenemos los boletos electrónicos también, pero eso representa. El tema de las obligaciones. Y aquí, ahí nuestra asesora de comunicación me decía, haz hincapié en el tema de las obligaciones también, porque hablamos mucho de los derechos, pero también el tema de las obligaciones de los pasajeros. Sí, nosotros tenemos temas que tenemos que ver, dar la información clara, pero los pasajeros también, pero es un tema de educación. ¿Ya? Por eso se necesitan también de otros organismos, porque es educar al pasajero también a que esté pendiente de qué compra. ¿Ya? Yo sé que es un poco complicado, en temas de tecnología también el Ecuador no está muy preparado todavía para el tema del boleto electrónico, pero tenemos muchos casos de esos. ¿Ya? Aquí está justamente, entregar a la aerolínea la información veraz sobre sus datos personales, revisar con atención las condiciones y restricciones de la aplicación de la tarifa. Es nuestra obligación informarlos, pero el pasajero también tiene que exigir que se lo expliquemos el tema de las diferencias tarifarias, penalidades y todo lo que incluye cuando uno compra una tarifa más barata. Una tarifa, mientras más económica es más restrictiva. Eso es por ley de aviación. Aceptar que la relación contractual con la aerolínea se concreta con la compra del boleto. Es decir, estamos firmando un contrato de transporte que tenemos derechos y obligaciones de parte y parte. Conocer que los cambios de itinerario que requiere el usuario deben ajustarse a las condiciones tarifarias aplicables de la aerolínea, lo que hablábamos hace un momento. En el tema de la espera del aeropuerto, igual Paulina lo comentó, sobre el tema del trato digno, información oportuna acerca del embarque, demoras y cambios de vuelos, mientras están en la sala de preembarque, información de seguridad antes y durante el vuelo, atención prioritaria para personas con discapacidad y sus acompañantes, menores de edad, sin vigilancia de un adulto, mujeres embarazadas y adultos mayores. Y reembolsos del costo pagado por el boleto en caso de desistir del vuelo por retraso mayor a 1 hora o cancelación en los 5 días hábiles seguidos al hecho. ¿Cuáles son las obligaciones? No presentarse en estado etílico o bajo efectos de sustancias psicotrópicas, chequearse a tiempo, 1 hora antes en vuelos nacionales y 3 horas antes en vuelos internacionales. Presentar la documentación personal al momento del chequeo, lo que decía igual Paulina, vuelos nacionales en la cédula, en vuelos internacionales visa, vacunas, todo lo que necesite, ingresar a las salas de preembarque en el tiempo indicado de la aerolínea, acatar las normas sobre seguridad de la aviación y de la operación aeroportuaria vigente, abstenerse de todo acto antes, durante o después del vuelo que pueda atentar contra los derechos de los pasajeros y la seguridad del vuelo. Caso contrario, será reportado y entregado a las autoridades policiales aeroportuarias sin derecho a ningún tipo de compensación. El tema del equipaje, ¿cuáles son los derechos con esto? Transportar en el mismo vuelo equipaje chequeado de mano de acuerdo a las condiciones de seguridad de la aerolínea. Este equipaje se transportará por piezas o por peso conforme a la tarifa aplicable. Exigir un recibo por cada pieza de equipaje chequeado para el personal que retire el mismo. Contar con el espacio adecuado para su equipaje de mano en las dimensiones y peso determinadas por la aerolínea. Reportar por escrito de manera inmediata cualquier irregularidad encontrada en su equipaje ante el agente de la aerolínea con un plazo de 7 días desde la fecha de recepción, los tiempos que hablábamos hace un momento, que hablábamos real, en casos de avería, sustracción o deterioro, hasta 21 días en caso de demora en la recepción. Recibir una solución por parte de la aerolínea ante la pérdida, sustracción o deterioro del equipaje que se haya entregado para su custodio, de acuerdo a las condiciones del boleto. ¿Cuáles son las obligaciones? No transportar en el equipaje de mano o facturado artículos prohibidos o peligrosos, considerados así como la autoridad aeronáutica, como explosivos, gases líquidos, inflamables, etc. Chequear su equipaje de manera personal, declarar el contenido real de su equipaje en caso de que lleve objetos de valor, pagar en la terminal aérea de origen el valor correspondiente al exceso de equipaje establecido por la aerolínea. El pasajero que transporte animales deberá hacerlo en cajas especiales que cuenten con certificados de sanidad y vacunación, así como también los requisitos del país de destino y tránsito. Y por último, ya el detalle en sí de las compensaciones. En vuelos nacionales, lo que nos rige la DGAC, y en vuelos internacionales en la Comunidad Andina.
prácticamente son muy similares. Es considerado en el vuelo nacional ya un vuelo retrasado, a partir de donde tenemos que dar compensaciones de un snack y una llamada de 3 minutos a partir del minuto 31 hasta las 3 horas. Luego viene otro rango de 3 a 4 horas en donde ya se tiene que proporcionar desayuno, almuerzo, cena, según lo que corresponda el horario, y aparte un 10% de descuento en la siguiente compra. A partir de las 4 horas ya se tiene que dar el tema de hospedaje, si aplicara, y el tema de devolución del boleto si el pasajero ya desistiera de viajar porque ya no quiere esperar más de 4 horas. Luego está el tema de la sobreventa del boleto. Esto es un tema también que vale la pena aclararlo, ¿ya? Por todos esos temas de moda de las aerolíneas que están bajando los pasajeros. Hay dos tipos de overbooking, que se llama de sobreventa. El uno, en realidad sí, es una práctica común, legal, ante los convenios que nos rigen el tema del sobrevender, porque se maneja con el porcentaje de los pasajeros que no se presentan, que se llama pasajeros no shows. Entonces uno calcula eso y sobrevende los espacios. Normalmente no viajan 5, uno sobrevende 5. Por supuesto, en algún momento puede fallar la estadística y se presentan, y ahí es donde hay el tema. Pero para eso hay procedimientos de cómo tú le compensas al pasajero. Viene un tema de negociación con el pasajero, ¿ya? Y eso solamente está mencionado en el tema de la DGAC, pero ya es política de cada aerolínea, decir qué es lo que tienes que compensar un boleto en ruta nacional, le compensas con dinero, etc. Y hay otros temas que nos pasan mucho a nosotros, no me estoy justificando, pero nos pasa mucho a TAME, y es el tema de su flota tan diversa que tiene. Ya tiene aviones de diferentes capacidades, de 48 sillas, de 100 sillas, de 120 sillas, de 162 sillas. Entonces, lamentablemente, cuando tenemos alguna contingencia de un mantenimiento no programado a último momento, toca reprogramar la operación para no cancelar vuelos, de tal manera que se cambia un avión de mayor capacidad, de menor capacidad, lo pones a operar en otra ruta y obviamente ahí te crea una sobreventa y se llama sobreventa operacional. La primera sobreventa que les dije es una sobreventa comercial, que se lo hace obviamente con anticipación y base estadística. Esta sobreventa es la sobreventa operacional, que se da a último momento y que ahí también tiene mucho que ver el tema de los procedimientos que tengan las aerolíneas de manejar el tema de las compensaciones, ¿ya? Y el tema de las tendencias. Y aquí hablar solamente un tema de las conductas anticompetitivas. Me gustó mucho esa palabra en la convocatoria. El uno tiene que ver con el tema de las aerolíneas tradicionales, que todavía lo somos, porque todavía no somos low cost. Por ejemplo, en el caso de Avianca, nosotros todavía, una aerolínea que está incorporándose, nosotros todavía no. Pero siempre el objetivo va a ser mejorar los canales y los procedimientos de comunicación con el cliente para contrarrestar las inconformidades de los pasajeros, que es lo que les decía hace un momento. Pero aquí, no sé si alguien le dan aquí, me va a matar, pero debe ser de conocimiento. LAN hace un par de semanas, ¿cierto?, ya lanzó el tema de su nuevo mecanismo de low cost. El año pasado, cuando nos enteramos que ya salían noticias, porque ya venía sonando de que iban a bajar entre el 20 y el 40% de las tarifas, asustamos un montón. Ya se dio, hace 2 semanas lo implementaron. Y la estructura tarifaria no cambió. Siguen teniendo exactamente la misma estructura tarifaria, con la misma tarifa piso y la misma tarifa techo en las rutas que operan, porque obviamente nosotros hacemos seguimiento, por no dejar de ser competitivos, y lo que están haciendo es simplemente quitando beneficios a los pasajeros, ¿ya? Porque lo que hacen es dejarle acceder, por ejemplo, hay 4 familias tarifarias, no voy a entrar en temas revenue y temas técnicos, pero hay 4 familias tarifarias. De la más barata hasta la más cara, $100, $300. Desde 150 para abajo, que es la mitad de la estructura, hay 2 familias. Entonces, lo que LAN hizo primero fue cambiar el nombre. Ahora le pone Light, y son los Plus, y son no sé qué. Y lo que hizo fue hacerles acceder a las personas a las tarifas de la estructura tarifaria de la mitad hacia abajo, con las mismas tarifas de antes, solo que ahora no les deja llevar equipaje. O sea, les deja llevar, pero con pago. ¿Ya? Entonces, yo creo que esto primero les va a causar un revuelo en general. Nosotros no podemos hacer obviamente absolutamente nada, pero sí va un tema de causa mucho engaño, porque como lo están promocionando, ¿no? ¿Sí? Sí, la superintendencia, ¿cierto? Después.
Perdón. Aló. Perdón que interrumpa, pero como la compañera ha realizado una pregunta y me atañe a mí darle la respuesta, porque la entidad llamada a conocer cualquier acto de publicidad engañosa es la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Específicamente nosotros tenemos la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales, y dentro de esa intendencia se sustancian los procesos de publicidad engañosa. Ahora, tienen que conocer y entender ustedes que el mercado ecuatoriano es muy extenso y hay un sinnúmero de actos y acciones que son infracciones a nuestra ley, pero nosotros debemos conocer por parte de ustedes o de alguna manera sobre todos estos actos que se estarían atentando en contra de la publicidad engañosa. Yo no puedo adelantar criterios y decir que esto ya es un acto de publicidad engañosa. Obviamente tendrá que ser sustanciado, investigado, y nosotros emitiremos oportunamente la respuesta. Nosotros no podemos adelantar criterio porque sería el delito de prevaricato, pero esta y cualquier otra actuación que tenga que ver sobre publicidad engañosa es de competencia de la superintendencia. Sí. Y obviamente, como yo les comenté desde un comienzo, pueden constituir un observatorio del tema aeronáutico, y ese observatorio puede comunicar todas las distorsiones que vean ustedes en el sector que conocen y trabajan ustedes. O sea, no solamente de eso, publicidad engañosa, cuando te dicen 3x1, 2x1 y realmente no es un descuento real, también es considerado publicidad engañosa. O decir que te van a, o cuando uno le ofrecen algo con ciertos condicionamientos y realmente no te dan esos condicionamientos. Eso en general podría considerarse como publicidad engañosa, y la institución que debe conocer y sancionar esto es la superintendencia. Gracias. Ahora, estas son conductas muy del día a día en las compañías low cost, ¿no? O sea, a nosotros obviamente me llama la atención porque obviamente en el Ecuador todavía no han venido. Las compañías LAN, con su nuevo grupo LATAM, tiene ese concepto y por eso están comenzando a aplicarlo, ¿ya? O sea, llegó el tema de la low cost a Ecuador. Ese es el tema y tenemos que estar conscientes de lo que eso acarrea. Y yo sí quería aquí ponerles y darles como un warning. Me encontré recién, ahora que estuve investigando este tema, ahora el 27 de junio, se hizo una modificación a la Ley de Aviación Civil y a la Ley Federal de Protección al Consumidor en México, ¿ya? Y ahí justamente uno de los puntos dice, para vuelos nacionales, le obliga a las aerolíneas, para vuelos nacionales e internacionales, se permitirá que todos los pasajeros lleven al menos una maleta de 25 kilos sin hacer cobros adicionales. ¿Ya? Dejo aquí obviamente el tema abierto, para que conozcan obviamente de dónde viene. Entiendo el trabajo que hacen ustedes, pero claro, el tema de la regulación viene de mucho más allá. De hecho, el Parlamento o el Congreso fue el que levantó el tema y se aprobó el tema del cambio en ese tipo de cosas. Eso es. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Susi. Hola. Sí, gracias. Siendo la carga de la prueba del proveedor, en este caso de la aerolínea, ¿de qué manera puede la aerolínea probar que informó al pasajero? Existen muchos casos en los que el pasajero dice, a mí no me dijeron eso, yo no sabía de esta condición. ¿Cuál es el documento, el instrumento probatorio que sirve para sustentar esa información? Yo lo que entiendo, en el tema del boleto aéreo, claro, es que ahora tenemos el tema de los boletos electrónicos y ese es un problema. Cuando está el boleto impreso, hay una parte donde dice franquicia de equipaje. Entonces, todas las aerolíneas tenemos franquicia de 23 kilos en vuelos domésticos y diferentes kilos en vuelos internacionales.
Lo que yo entiendo es que en estas tarifas que no aplican no está incluido el tema de la franquicia. Y el pasajero obviamente acepta el plato que compra, pero claro, entiendo la pregunta, ¿cómo ellos validan que el pasajero diga, sí, yo sabía que no podía llevar una maleta o que me tocaba pagar por la maleta? No lo tengo claro. Justamente la pregunta también para la Defensoría, porque de hecho me ha ocurrido como abogada del tema que muchas veces no hay manera de comprobar que finalmente tú le informaste al momento de la venta al pasajero que si es que su tarifa era promocional, no tiene derecho a un reembolso. Entonces quisiera saber cómo está manejando eso en la Defensoría, porque... Cuando son los boletos, la venta de boletos a través de Internet, pues ahí están las condiciones. Ustedes como proveedores tienen los canales para decir, estas son las condiciones bajo las cuales se ha vendido y estas son las políticas comerciales que la empresa tiene. Lo importante es que se informe. Cuando son la venta en línea, los tickets, ahí ustedes han puesto, y sí muchos lo hacen, se cubren así como empresas poniendo, aplican restricciones o aplican tarifas, y después en la página web está permitido desagregar toda esa información. Pero es necesario que se diga al consumidor. Hay un punto que dice acepto las condiciones, si no, no te deja pasar a la venta. Y ahí, como en la agencia de viajes, igual, cuando te imprimen el ticket, que es el contrato, en este caso es tu contrato de adhesión, ahí están igual las especificaciones. Por ejemplo, hay algunas agencias de viaje que te ponen unas notas donde te dicen aplica restricciones, y tú como consumidor, lo que decíamos, también tenemos la obligación de informarnos y de solicitar esta información. ¿Alguien tiene alguna otra duda tal vez? Gracias. Un aplauso a la licenciada Andrade por su exposición.